Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por Facebook, por este medio que Dios, gracias a Dios, tenemos para predicar su palabra y hacer así su voluntad. Le damos gracias a Dios por este día de vida que nos regala y por todas las bendiciones que tenemos en Él, porque reconocemos que todo es bueno y toda buena dádiva y todo un perfecto procede del cielo, del Padre de las luces, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación. Le damos gloria a Dios porque todo lo bueno y maravilloso que tenemos en la vida procede de Él, porque Dios es la fuente de todo bien y no hay bien para nosotros fuera de Dios, como está escrito. Entonces le pido a Dios que tome control en esta hora para que todo lo que salga por mi boca sea conforme a su voluntad y para la gloria de su santo nombre. Le pido a Dios que me ayude en la predicación de su evangelio a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad y de mi imperfección. Se lo pido todo en el nombre de mi Señor Jesús, a mi Dios amado de Israel. Amén y amén. Entonces, hermanos y amigos, continuando con el Evangelio de Mateo que comenzamos ayer, ¿verdad? Recordando un poco la prédica de ayer, hablamos de la genealogía de Jesús y hablamos de la fidelidad de Dios con su pacto, con su palabra. Miren, hermano, como le dije ayer, para que nosotros tuviéramos la lista de la genealogía de Jesús, Dios tuvo que hacer gala de muchos de sus atributos. Dios tuvo que hacer gala de su amor eterno por su pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo infiel y duro de servir. Siempre fue un pueblo que fue muy fluctuante. Un tiempo estaban bien con el Señor y al otro tiempo estaban adorando a dioses paganos y ajenos que no eran Dios. Entonces Dios tuvo que hacer gala para que nosotros tuviéramos esta lista que vimos ayer en Mateo capítulo 1 del 1 al 17, para que nosotros tuviéramos la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y para que el Mesías naciera al mundo, ¿verdad? Dios tuvo que hacer gala, hermanos y amigos, de su amor, de su paciencia, de su misericordia, de su gracia, de muchos de sus atributos. Muchos de sus atributos se ven desplegados, ¿verdad? Porque si Dios no hubiera hecho gala de todos esos atributos, hermanos, déjenme decirle que la genealogía de Jesús hubiera sido completamente imposible. Así que le damos gracias a Dios por la genealogía de Jesús que conseguimos en el capítulo 1, versículo 1 al 17 de Mateo, porque allí vemos el carácter de Dios, hermanos. Si Dios no fuera amor, si Dios no fuera misericordioso, si Dios no fuera bueno, si Dios no fuera un Dios lleno de gracia, hermano, la genealogía de Jesús sería imposible, porque solamente un Dios como nuestro Dios aguantó al pueblo de Israel. No era fácil aguantar a un pueblo como Israel, pero lo hizo por amor a nosotros, pero lo hizo por amor a aquellos que Él había amado desde antes de la fundación del mundo. Pero lo hizo por amor a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y sobre todo lo hizo por amor a su nombre. Como dice la Escritura, hermanos y amigos, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y eso lo pudo experimentar el pueblo de Israel a lo largo de la historia, y nosotros lo podemos experimentar todos los días de nuestra vida. Y si no fuera por esa fidelidad de Dios, déjeme decirle, hermano, que la genealogía de Jesús hubiera sido completamente imposible.
Así que le damos gloria a Dios por su fidelidad y por su justicia y por ser un Dios que guarda el pacto y la misericordia, ¿ok? Gracias a Dios por eso en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, vamos a... El pasaje que nos toca discernir hoy se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo del 19 al 25. Vamos a estar viendo el nacimiento de Jesús, ¿ok? Ok. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿ok? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una vieja concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén, gloria a Dios. Sea el nombre del Señor glorificado por medio de su palabra. Amén. Bueno, vamos a ver cómo fue este nacimiento de mi Señor Jesús. Ok, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José. Ok, María estaba casada con José. Ya habían, digamos, efectuado el ritual judío de la boda, pues, del casamiento. Ya ellos se habían casado, ¿ok? Ya eran maridos y mujer oficialmente por la ley hebrea, ¿ok? Pero recordemos que para Dios, ¿verdad?, el matrimonio se consuma cuando la pareja se junta. Es decir, cuando la pareja tiene relaciones bajo el lecho matrimonial, es que para Dios se consuma el matrimonio. Por eso la Escritura dice que el varón dejará a su madre y a su padre y será con su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino uno. Por eso, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces, para Dios es muy importante la consumación del matrimonio, el poderse juntar, ¿ok? Pero dice la Escritura aquí que antes de que se juntase, antes que José conociera a María, como dicen los hebreos, ¿verdad?, antes que José tuviera relaciones sexuales con ella, se supo que ella había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que María le comunicó a José
en ese preciso momento, después de casarse, lo que el ángel Gabriel le había anunciado a ella. Entonces tenemos que buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo de 26 en adelante, porque el Evangelio de Mateo no es muy explícito de lo que pasó. Es decir, el Evangelio de Mateo ya nos está diciendo que ella concibió del Espíritu Santo, y eso es verdad, pero no nos dice, el Evangelio de Mateo no nos dice qué fue lo que pasó. Si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas nos dice que el ángel en el mes 6, en el mes 6, todo bien, gracias a Dios. El Evangelio de Lucas, nos dice en el mes 6, que en el mes 6, ¿verdad? En el mes de junio, el ángel Gabriel se le aparece a María, porque Dios lo envió a Galilea, a la ciudad donde estaba María, a Nazaret. Y sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles, la palabra ángel en hebreo significa malagín, que es mensajero. Y los ángeles son enviados de Dios, ¿ok? Para darle cierta información a sus siervos, los que han de ser salvos, para ayudar al pueblo de Dios que ha de alcanzar la salvación. Entonces, en el Evangelio de Lucas 26 nos dice que el ángel Gabriel fue el enviado de Dios para darle la buena nueva a María. Cuando el ángel Gabriel habla con María, la saludación le sorprendió hasta la misma María, porque el ángel Gabriel le dice a María: salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. María ni siquiera supo cómo reaccionar a esa saludación, ¿verdad? Luego el ángel le contó lo que el Señor pensaba hacer a través de ella. El ángel le comentó que ella iba a concebir del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella y iba a engendrar en ella a que iba a ser llamado Hijo de Dios y aquel que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. María, la madre de nuestro Señor, una sierva amada por Dios, obviamente, porque nadie que no sea, porque es increíble la tarea que Dios le encomendó, ¿verdad? Y era una mujer muy amada por Dios. No se enalteció por tener el privilegio de ser la madre de nuestro Señor, la madre del Hijo de Dios, sino que le dijo al ángel: que se haga conmigo conforme tú lo has dicho. He aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a lo que tú has dicho. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la respuesta de una sierva de Dios, ni más ni menos. Ahora, nunca vemos a María con esta altivez de que se le idolatre, de que se le tenga igual a Cristo, ni que sean estatuas y esculturas. Mira, hermanos, si María pudiera resucitar y vieran cómo han tomado su nombre para hacer idolatría, les aseguro, hermano, que María se vuelve a morir de la indignación. Porque María, como toda buena sierva de Dios, ella alababa a Dios y hacía la voluntad de su Padre Celestial. Ella le dijo al ángel: que se haga conforme a lo que tú has dicho. He aquí la sierva del Señor, que se haga conforme a lo que tú has dicho. Y esa, hermanos y amigos, es la respuesta que todo siervo de Dios tiene que dar. Amén, gloria a Dios. Entonces, por María, la madre de mi Señor. Ahora fíjense, en el Evangelio de Mateo
nos dice que salió que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo engendró a Jesús en María. ¿Cómo es esto? Bueno, dice en Lucas que el Espíritu Santo cubrió a María, que la sombra de Dios fue sobre María, por así decirlo, y María quedó encinta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó allí? Dios, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, colocó a María a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María, ¿ok? Jesús fue colocado en el vientre de María, fue engendrado por Dios. Por eso Jesús es el primer hijo de Dios. ¿Entiendan esto? Jesús es el unigénito, mejor dicho, no el primero, el unigénito hijo de Dios. Recordemos que el Evangelio de Juan, nos dice esto: y vimos su gloria como el unigénito hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué Jesús es el unigénito hijo de Dios? Porque Jesús fue el único al que Dios engendró. Es diferente, Jesús es diferente a todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Bueno, al hombre Dios lo creó del polvo de la tierra, ¿cierto? De la tierra. A los ángeles del aliento de su boca. Pero a su hijo no lo creó, lo engendró, lo colocó personalmente por medio de su Espíritu Santo en María. Por eso que Jesús puede y debe y es llamado Hijo de Dios Altísimo, ¿ok? Ok. Por eso es que Jesús es único. Jesús es irrepetible. No hay otro como Él. Jesús tiene la preeminencia en todo. Jesús no fue creado. Jesús ya era con Dios, como dice el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué hizo Dios con su Hijo? Con ese verbo que era con Dios, lo puso por medio del Espíritu Santo en la matriz de María. Amén, gloria a Dios. Ok. Ahora, dice el versículo 19: José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Ok. Fíjense bien, claro. Si en la noche de boda, hermanos, o antes de la noche de boda, o el mismo día de la boda, aunque no creo que haya sido el mismo día de boda, porque si hubiera sido el mismo día de la boda, tal vez José ni se casa. Pero si a mí, en la noche de boda, por darle un ejemplo, mi doña o mi esposa me dice que está esperando un hijo de otro, que no podemos tener relaciones porque está encinta, imagínense la reacción mía. Ahora, pónganse el zapato, pónganse, hermanos varones, en el zapato de José. Cuando María le dice: no podemos hacer nada porque estoy esperando un hijo del Altísimo. Y yo me imagino que María le comentó todo lo que el ángel le había dicho, todo lo que está en Lucas capítulo 1 del 1 al... todo lo que está en Lucas capítulo 1 del 26 en adelante. Yo me imagino que María le comentó con lujos de detalle todo lo que el ángel le había dicho que iba a pasar con ella, y cómo el Señor la iba a usar como instrumento para traer a su hijo al mundo. Claro, obviamente la reacción de José fue no creer, hermano. Pongámonos en los zapatos de José. Yo no lo hubiera creído, y José no le creyó, y José era un hombre de fe.
Y yo también soy un hombre de fe. Yo no lo hubiera querido para nada a María. Sin embargo, José dice en la escritura que como era un hombre justo, no quería infamarla y se quiso separar de ella secretamente. Ahora, esto que está pasando aquí es muy delicado. Porque si José viviera en Venezuela o en otro país que no fuera Israel, hubiera sido sencillo. José se va, es más, José divulga eso. El nombre de María queda por el piso, pero no pasa nada, no pasa de ahí, pues. Pero como José era israelita y estaba en Israel, resulta y acontece, hermanos, que el castigo para la mujer adúltera en Israel es la lapidación. El castigo según la ley de Moisés para la mujer adúltera es la lapidación. Entonces, obviamente, José no quiso divulgar lo que él creía que María había hecho. Obviamente él pensaba que María lo había engañado con otro hombre, pero él no quiso divulgar esto para salvaguardar la vida de María y del niño, y por eso se quiso separar de ella secretamente. Claro, hermano. Claro, José amaba a María, la quería mucho, pero seguramente él pensó que ella lo había traicionado. Si José no hubiera actuado prudentemente, gracias a Dios, y se hubiera puesto a divulgar lo que supuestamente María le había hecho, o lo que pensaba que María le había hecho, hubiera lapidado a María. Claro está. Mi Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, no iba a permitir tal cosa. Y por eso que Dios no le iba a permitir, tenemos el versículo 20. Es un versículo extraordinario, el versículo 20, porque dice: y pensando él esto, ¿verdad? Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño. Y pensando, o sea, Josué estaba, me imagino, meditando, pensando en esa situación, en que María lo había engañado, pero él no podía decirle nada a nadie porque la iban a lapidar, y bueno, pensando cómo iba a hacer para separarse de ella sin que nadie se diera cuenta lo que había pasado. José, como era un hombre justo, no quería que la vida de María corriera peligro, y por eso él estaba pensando, pues me imagino, preocupado por la situación, tal vez un poco molesto, y estaba pensando en ello. Y aquí un ángel del Señor se le aparece en sueño. Yo me imagino José preocupado por todo lo que le estaba pasando, le pedía a Dios, me imagino, sabiduría. Dios, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo lidio con esto que me está pasando? ¿Le creo a María? ¿No le creo? ¿Divulgo lo que está pasando? ¿No lo divulgo? Dios, dame sabiduría porque esto me rebasa, ¿ok? Yo me imagino que en eso estaba. Yo me imagino que en eso estaba José pensando eso. Entonces, bueno, vamos a ver que se le aparece un ángel en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque José allí respiró profundo, hermano. Allí José pudo respirar profundo y seguramente le dio gloria a Dios, porque un ángel se le apareció en sueño y le dijo exactamente lo que María le había hecho, le tuvo que haber contado. Que el ángel se le apareció y le dijo que ella iba a engendrar al Hijo de Dios.
Y el ángel que se le apareció a José en el sueño, que seguramente era el mismo ángel Gabriel, le dijo exactamente a José eso: no te preocupes, José, toma a María, porque lo que en ella hay, engendrado por Dios es. No te preocupes, no tengas miedo, María es una mujer pura, María no te ha engañado, tómala como mujer, porque lo que en ella es, lo que en ella está, del Espíritu Santo es. ¿Okay? Entonces yo me imagino la alegría de José, la dicha de José. María, José pensaría: gloria a Dios, María me contó la verdad, no fueron inventos de ella no me engañó, el Señor la escogió para esta tarea tan monumental y tan grande como traer a su Hijo al mundo, al Mesías. ¿Ok? Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Y el ángel le dice en el sueño: no temas en tomar a María, porque lo que en ella está, lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y le pondrás por nombre a ese niño que lleva María en su vientre, que es el Espíritu Santo. Tú le vas a poner por nombre Jesús. Y él le dice la razón: porque salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo, a mi Señor Jesucristo le dicen Yeshua o Yeshua, que significa Yahvé salva. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puede ser que un niño pueda salvar al pueblo de sus pecados? ¿Cómo es esto? ¿Qué hacía tan especial a Jesús? ¿O qué tenía Jesús que le iba a permitir salvar a su pueblo de sus pecados? Okay. Primeramente, hermanos, al Jesús ser al Jesús ser engendrado por el Espíritu Santo, por Dios el Padre, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, Jesús no vino al mundo con pecado, ¿ok? Y de paso, de no venir al mundo con pecado, al Jesús venir de Dios, porta la misma naturaleza de Dios. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y tiene que ser así para que Jesús pueda salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús tenía sí, porque sí que ser Dios. Porque solamente Dios puede salvar al hombre de sus pecados. Solamente Dios puede redimir al hombre. Solamente Dios puede dar el pago por los pecados del hombre. Así que Jesús, al venir de Dios y a tener la misma naturaleza del Padre que le envió y lo colocó en María, ¿verdad? Él es el indicado por Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús tenía que ser 100% hombre y 100% Dios para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Hermanos y amigos, Jesús hizo la paz entre Dios y los hombres en la cruz. Asimismo, Jesús es el puente, es el camino que nos une a nosotros los hombres con Dios. Pero para hacer ese puente eficaz, Él tenía que ser tanto Dios como hombre. Para poder ser ese mediador eficaz, Jesús tenía que tener las dos naturalezas. La naturaleza divina que viene del Padre, que viene de haber salido del Padre, que Él porta por
por ser el unigénito Hijo de Dios y la naturaleza humana que porta de su madre María. Esta carne que porta por haber nacido de una mujer, ¿ok? No de José, porque José no hizo nada, sino por medio de María, ¿ok? Entonces, era imperativo que fuera así, porque Jesús vino a dar su vida por los hombres. Y si Jesús vino a dar su vida por los hombres, a sacrificarse para que muchos tuvieran vida, y si Jesús vino a dar su vida por su pueblo, que era la descendencia de Abraham, Él tenía que tomar la naturaleza de aquellos que iba a salvar, porque Jesús no vino a dar su vida por los ángeles. Los ángeles caídos, es decir, los demonios, no tienen salvación, porque Jesús no murió por los ángeles caídos, sino por los descendientes de Abraham, por su pueblo. Ahora, es interesante que aquí dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no dice aquí, el ángel no le dice a José en el sueño, Él salvará al mundo entero de sus pecados. No. Él dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién va a salvar? Primeramente, a los israelitas que crean en Él, que crean que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, y a los que sean de otra nación que crean en Él. El Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios, para que me entiendan, hermanos y amigos, está compuesto de israelitas étnicos, es decir, de raza, y de israelitas espirituales, es decir, nosotros los que no habemos sido circuncidados del prepucio, más si tenemos la circuncisión del corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, en verdad, el pueblo de Dios, cuando Él dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, se refieren a todos los que habían de creer en Él a lo largo de la historia, tanto israelitas como gentiles que habían de creer en Él, porque dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente para el judío y también para el griego. Y cuando usa griego, ahí se refiere no solamente a los griegos, a la gente que vive en Grecia, sino a todos los gentiles que están fuera del primer pacto de Israel. Pero en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles, somos uno, gloria a Dios. Entonces, no hay separación entre judíos y gentiles, porque todos somos un mismo pueblo para Cristo Jesús, para el Padre por medio de Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, todo esto, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, ¿ok? ¿Y qué dijo el Señor por medio del profeta? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso es algo extraordinario, hermano. Dios hace 700 años antes de Cristo había anunciado por el profeta Isaías que su hijo iba a nacer de una virgen, que una virgen iba a concebir un niño. ¿Y por qué Dios hace esto de anunciar por los profetas lo que Él ha de hacer? Bueno, porque Él mismo lo ha dicho. La palabra dice en el Antiguo Testamento que Dios no hará nada sin hacérselo saber a sus profetas. Pero ¿para qué es esto? ¿Por qué a Dios le interesa tanto que los profetas programen lo que Él va a hacer en el futuro? Hermanos, para que cuando pase no le quepa duda a nadie de que el Señor nuestro Dios es Dios bendito por los siglos de los siglos. Para que cuando pase lo que el Señor ha anunciado,
nadie dude que solamente hay un Dios vivo y verdadero, y es el Dios de Israel, para que la gloria sea para el Señor. Porque supongamos que el Señor decide hacer algo. Supongamos que el Señor decidió enviar a Jesús por medio de María, que Jesús naciera como hombre por medio de María. Pero supongamos que el profeta Isaías no lo hubiera anunciado. Y de repente esto pasa. Como el hombre, como los israelitas, por ejemplo, le iban a dar gloria a Dios por el nacimiento virginal de Jesús, si ellos no sabían que iba a pasar. O sea, Dios lo revela a los profetas para que los profetas se lo revelen a su pueblo, para que cuando pase lo que Dios ha dicho que va a pasar, se glorifique el nombre de Dios. Miren, hermanos y amigos, Dios hace todo lo que hace para su gloria. Dios me salvó a mí, o se salvó a ti y a mí para su gloria. Dios no nos salvó porque nosotros fuéramos buenos, porque patatín patea. Dios nos salvó para su gloria. O sea, en el día que yo esté en gloria, yo le voy a dar gloria a Dios porque Él me salvó. Así de sencillo. Dios todo lo hace pensando en la gloria de su nombre, ¿ok? Y el comunicar cualquier profecía por medio de sus profetas, Él lo hace para su gloria. Cuando Él dijo por medio del profeta Isaías que efectivamente de una virgen, que una virgen iba a dar a luz o iba a concebir un niño, ¿verdad? Y que a ese niño se le iba a llamar Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Él lo hizo para que su nombre fuera glorificado, para que cuando el pueblo de Israel viera que esta profecía del profeta Isaías, hecha 700 años antes de Cristo, se llevara a cabo, se ejecutara, le diera la gloria a Dios. Y por eso la escritura en Isaías 46:10 dice así: Dios es el único, o parafraseando un poco el texto, hermano, Dios es el único que declara el final desde el principio. 700 años antes de Cristo, Dios dice: una virgen va a concebir a mi hijo. Y en los tiempos de Cristo, María lo hace. ¿Por qué? Porque Dios no solamente conoce las cosas, que sí las conoce todas, hermano, pero Dios es galante de que todas las cosas pasen conforme a lo que Él ha dicho. O sea, le voy a dar un ejemplo. No es que Dios dice: no, yo quiero que Pedro se convierta. Pero Dios dice eso: no, yo quiero que Pedro se convierta, pero resulta que después Dios se queda tranquilo y no hace nada para que Pedro se convierta. No, así no actúa Dios. Dios establece algo. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo nazca de una vez. Él lo dijo a través de Isaías. Y Él es galante. Y Él se encargó de que eso pasara, hermano. Él fue galante de que su palabra no cayera por tierra. De que la palabra que Él declaró por medio del profeta Isaías se volviera realidad. Porque Dios tiene ese poder. Eso es omnipotencia. Yo digo algo, pero yo no puedo dejar ese algo sin hacer nada. Yo digo algo, y si yo tengo el poder para hacerlo, yo hago lo que tengo que hacer para que esa palabra que yo digo se cumpla. Y eso fue lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios para que esa palabra se cumpliera? Bueno, no aniquiló al pueblo de Israel. Por darle un ejemplo, Dios hubiera podido fácilmente aniquilar al pueblo de Israel y esa palabra no se hubiera cumplido. Pero Dios no lo hizo.
porque Dios guardó a su pueblo a pesar de que su pueblo era malo. Y lo guardó para que precisamente este momento llegara. Para que precisamente la profecía de Isaías 7:14 se cumpliera y una virgen pudiera dar a luz a su hijo. Así que lo que les quiero dar a entender es que Dios es galante y Dios mismo se empeña en que su palabra se lleve a cabo, en que su palabra se cumpla. Dios nos dice la palabra y Él dice, yo dije esto, vamos a ver si se cumple. No. Dios declaró, una virgen va a concebir a un niño, dará salud a un niño, una virgen. Él lo declaró y Él hizo que eso fuera posible. Gloria a Dios, porque Dios es omnipotente, hermano. Yo por más que diga, por ejemplo, yo puedo decir no, yo voy a ser el hombre más fuerte del mundo. Pero eso sería mentira, porque yo no puedo controlar, yo no puedo hacer lo que se necesita para ser el hombre más fuerte del mundo. Por dar un ejemplo. Pero eso no le pasa a Dios. Dios dice, yo voy a hacer esto, y como Él tiene el poder, Él lo hace, Él es galante. Él va cuidando, Él va orquestando, Él va moviendo la historia, por así decirlo, para que la palabra que Él ha dicho no caiga por tierra y se cumpla. Gloria a Dios, hermano, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces fíjate la profecía. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es que la persona de Jesucristo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Por eso en la misma palabra dice que Dios estaba en Jesús reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Cuando digo ellos, me refiero a los israelitas, miraban a Jesús, estaban mirando cara a cara a Dios. Y Pedro se dio cuenta, y Tomás se dio cuenta. Cuando Tomás vio a Jesús, ¿qué dijo Tomás? Glorificado, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Tomás? Mi Señor y mi Señor y mi Dios. Tomás se dio cuenta ante quién él estaba, ¿verdad? Cuando los judíos escuchaban a Jesús hablar, no estaban escuchando a un hombre ordinario, estaban escuchando a Dios encarnado. Entonces se cumple el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria a Dios, porque Emmanuel estuvo en la tierra. Y ahora nosotros podemos decir que Emmanuel, que Dios con nosotros, es con nosotros porque mora en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. El pueblo de Israel no percibió que cuando mi Señor Jesús enseñaba, era Dios quien lo enseñaba. Y esto es tremendo, porque Dios mismo le dijo que Él iba a estar en medio de su pueblo. Y como le dije, como le vengo diciendo, fuera de Dios no hay salvación, no hay quien salve. Entonces, ese niño que nació de la Virgen María era Dios bendito por los siglos de los siglos. Y podemos ver este hecho en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco. Hay un pasaje donde unos ángeles adoran al niño que acaba de nacer. Y
los ángeles no adoran a otros sino a Dios. Este pasaje sería muy bueno para debatir con los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. Pero verdaderamente los ángeles solamente adoran a Dios. Los ángeles son monoteístas. Al igual que el pueblo de Israel y al igual que nosotros sus hijos, somos llamados a ser monoteístas, a creer en un único y verdadero Dios. Entonces, si los ángeles adoraron a Jesús, por consiguiente, tiene que ser Dios, bendito por los siglos de los siglos. Y despertando, versículo 24, y despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. Todo eso que acabamos de ver, que acaba de acontecer, José lo vio en sueños, ¿ok? El ángel le habló en sueños a José y le dijo todas estas cosas. Cuando José despierta, gloria a Dios, me imagino que le dio gloria a Dios y gloria a Dios. Y bueno, fue y tomó a María como mujer, porque ya no había duda que todo lo que seguramente María le había comunicado acerca de lo que el ángel le había dicho era cierto, porque el ángel se lo estaba confirmando. ¿Ok? Pero la conoció pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. Aquí hay algo muy importante que, bueno, espero tener tiempo para explicarlo bien. La religión católica romana apostólica, como ellos se llaman, el Vaticano, sostiene que María fue siempre virgen. Ahora, hay un problema con ese dicho católico romano. Es un dicho de ellos porque no es la verdad. El problema está en que Dios es un Dios que Él no se contradice. Dios no es alguien que hoy dice algo y mañana dice lo contrario. Eso es de hombre. Eso no es de Dios. ¿Ok? Si Dios en el principio dijo al hombre, multiplicaos y fructificaos. Ese fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Ok? Es imposible que Dios le permita tener una esposa a alguien, y mucho menos a un siervo de él, y Dios le diga, no, José, vos no la vas a tocar más. Lo siento por vos, José, pero no me la podéis tocar más porque ella va a ser siempre virgen. Así no funciona la cosa con Dios. Dios no se contradice. Es una bendición para el hombre, tanto para el hombre como la mujer, como para la mujer. Y una bendición dada por Dios, que el hombre y la mujer se junten, que se gocen el uno con el otro. Dios jamás le iba a impedir a su siervo José que conociera a María sexualmente. Eso es una mentira católica romana apostólica, porque Dios no actúa de esa forma. Dios no se contradice en lo que Él ha dicho. Si Dios le dijo Dios dijo en el Génesis que el hombre dejaría a su padre y a su madre y sería con su mujer y los dos serían una sola carne, entonces Dios, ese mismo Dios, no puede prohibir que José sea una carne con María. Entonces, para lo que conocemos la Escritura, sabemos que eso de que María fue siempre virgen es un invento católico. Es un invento católico y no está en las Escrituras. Como tampoco está en las Escrituras que el hombre, para servir a Dios, tenga que ser célibe. Que es casi lo mismo que lo que pasa con María.
no está en las escrituras porque es un mandamiento del hombre, es un mandamiento religioso que el hombre ha inventado, una práctica religiosa que el hombre ha inventado para verse delante de la gente más santos, para que la gente perciba en ellos que ellos son más espirituales porque no ven de mujer. Pero eso no es lo que Dios quiere con el hombre y con la mujer. Si un hombre y una mujer se casan bajo la ley de Dios y la ley de los hombres, Dios jamás va a impedir a ningún hombre que conozca a su mujer sexualmente. Porque el sexo también viene de Dios y fue establecido por Él para que la mujer se gozara del marido y el marido se gozara de su mujer, y para que la imagen de Dios se multiplicara sobre la tierra. Entonces, esto que vemos que la religión católica romana dice de María es completamente mentira, ¿ok? Ahora vamos a ver qué nos dice aquí. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Fíjense bien la palabra que utiliza la Biblia. Pero no la conoció. Cuando la palabra dice conocer, significa intimidad. Pero no tuvo intimidad, no tuvo relaciones sexuales. ¿Y por qué en esta traducción utilizan esa palabra conocer? Pero hay unas traducciones que son un poco más claras, que dice, y no tuvo relaciones sexuales hasta que tuvo a su primer hijo. Porque recordemos que en el vocabulario hebreo no hay malas palabras, hermano. Entonces, cuando ellos quieren describir intimidad o relaciones sexuales, utilizaban esta palabra conocer. José no conoció a María como, no que no la conoció de trato, porque si se casó con ella, la tenía que conocer. No la conoció a ella íntimamente, sexualmente. No la conoció en su lecho matrimonial hasta que tuvo su primer hijo. Y algo muy importante, que la Biblia aquí dice, hasta que tuvo su hijo primogénito. Esto es importantísimo. Porque a ver, si dice la Biblia que María tuvo su hijo primogénito, ¿qué quiere decir? Que Jesús fue su primer hijo, no que fue el único. Si la Biblia quisiera decir que María fue el único hijo de Jesús, diría, Jesús fue su unigénito hijo, como cuando Juan habla del verbo, que dice, y vimos su gloria como el unigénito hijo de Dios, utiliza la palabra unigénito, que es único. Pero cuando se utiliza la palabra primogénito, la Biblia da a entender que María tuvo más hijos y que Jesús fue su primer hijo. El primer hijo de María no fue de José, fue de Dios. Pero José, como todo varón, tenía derecho a multiplicarse y a reproducirse y a gozarse de su esposo. Así que es muy importante aquí la palabra primogénito. Y si vamos a la Biblia, más adelante podemos ver los nombres de los hijos de José y María, aparte de Jesús. Obviamente que no era hijo de José, sino de María. Entonces hay que dejar claro eso, que José conoció a María, tuvo relaciones con María, pero después que ella dio a luz con Jesús. En la gestación de Jesús, en el proceso de que Jesús se formó en el vientre de María, como todo ser humano, José no la conoció. En ese momento, en ese proceso, en ese tiempo, en ese periodo de 9 meses, José no la conoció íntimamente. Pero luego de que Jesús naciera al mundo, José hizo todo lo que cualquier marido haría.
está con su mujer en su lecho matrimonial. Y esto es algo bueno y agradable a Dios, que Dios jamás ha prohibido y jamás prohibirá. Y bueno, precisamente por eso la doctrina del celibato que practican los católicos es algo completamente antibíblico. No está mal que un hombre diga, no, yo no voy a tener mujer para dedicarme a Dios. Eso no es lo que está mal, y no quiero decir que si un hombre tiene ese sentir y lo hace está mal. No, lo que está mal en la religión católica es que ellos prohíben al hombre casarse si es que quieren ser, por ejemplo, cura. Si tú quieres ser cura, tú no puedes casarte, tú no puedes ver mujer, tú no puedes tener descendencia. Eso es lo que está mal. La prohibición de casarse para poder, por decirlo de alguna forma, trabajar para el Señor. Entonces, hermanos y amigos, aquí vemos como María, la madre de mi Señor Jesús, después de tener a su primogénito hijo, normalmente, comúnmente, como Dios lo manda, tuvo sus relaciones con su esposo, y la Biblia nos aclara que tuvo varios hijos con José. Ok, hermanos, entonces bueno, gloria a Dios por su palabra que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios por permitirme en este día predicar su evangelio con denuedo y verdad. Gloria a Dios porque Él ha sido bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios, espero que esta palabra los edifique, espero que esta palabra los ayude a entender un poco más, a conocer un poco más al Dios de Israel y a Jesucristo a que le ha enviado, para que así tengan vida y vida eterna. Gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, ya para despedirme, que Dios los bendiga y los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahvé alce su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. Que la paz y la gracia, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos. Amén.